Pare. Sin importar lo que estés haciendo ahora, haz una pausa por un instante. El día de hoy no es un día cualquiera y tú lo sabes. Hay una rareza en el aire, una frecuencia que has sentido desde que despertaste este lunes. Has cargado con una pregunta que nadie a tu alrededor puede responder. Un peso que no tiene nombre, pero que tiene dirección. La persona que te traicionó hace meses, esa a la que intentaste borrar de la memoria y cuyo nombre juraste no volver a susurrar, está a punto de cruzarse en tu camino de nuevo. Pero no tengas miedo. No estás aquí por casualidad, y este reencuentro no es un castigo. Es el cierre de un ciclo que tú mismo, sin darte cuenta, mantuviste abierto. Vine aquí hoy para contarte lo que está pasando entre líneas en tu vida. Antes de que terminemos este tiempo juntos, vas a reconocer el patrón exacto que permitió que esa traición ocurriera y por qué, hasta ahora, todavía ejercía poder sobre tu sueño y sobre tus decisiones. Vas a entender por qué el 15 de junio carga un peso histórico para tu trayectoria y cómo transformar este regreso repentino del pasado en un escalón definitivo hacia tu libertad. Voy a poner en tus manos la lectura clara de este momento, para que dejes de reaccionar a los eventos y empieces por fin a gobernarlos. Y, antes de cerrar, haré una declaración de protección sobre tu casa y sobre tu espíritu, que será el ancla de todo este proceso. Has sentido un peso invisible en los hombros, como si estuvieras cargando un equipaje que ya no te pertenece. Tu intuición, que siempre ha sido afilada, ha estado emitiendo señales de alerta constantes, una inquietud interna que precede a algo importante. Has notado que conversaciones que antes parecían triviales ahora suenan vacías y que tu paciencia para lo superficial simplemente ha desaparecido. Hay una sensación de que algo histórico, algo que debería estar enterrado, está tratando de volver a la superficie. Lo sentiste esta mañana, cuando un pensamiento intrusivo sobre ese pasado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido. Para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10.000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Invadió tu mente sin aviso. Tus dedos escribiendo estos 3 números son tu espíritu diciendo que sí a la verdad que estamos revelando. Es tu pequeño acuerdo con la realidad que se está desarrollando. Escribe 888 y después de sellar este momento, regresa de inmediato a mi voz. Lo que fue enterrado está regresando ahora porque tu nivel de conciencia ha cambiado. Ya no eres la misma persona que fue traicionada hace meses. En aquel entonces operabas desde la necesidad de aprobación, desde un lugar donde tu cerca estaba baja y tu guardia vulnerable. Lo que vuelve a tu puerta no es un enemigo, sino un espejo. El pasado regresa para verificar si sigues siendo el mismo, si todavía mantienes los mismos espacios abiertos para lo que ya no sirve. No huyas de esto. La necesidad de enfrentamiento que sientes es la invitación a la liberación final.
La traición que sufriste no fue un evento aislado de crueldad ajena, fue una prueba de límites que tú, por miedo a quedarte solo o por exceso de buena voluntad, dejaste de imponer. Lo que está sucediendo ahora es que el universo está recalculando tu ruta. La persona que regresa es la última pieza del rompecabezas para que entiendas, finalmente, tu propio valor. No se trata de perdonar ni de olvidar, se trata de alinear tu postura. Has estado operando en un campo de energía donde la escasez de límites parecía bondad. Pero la bondad sin límites es solo una invitación a la falta de respeto. Lo que estás viviendo ahora es la oportunidad de dar el veredicto final. No estás siendo probado para ver si eres bueno. Estás siendo probado para ver si eres lo suficientemente maduro para cortar lo que necesita ser cortado. Lo que vino a destruirte en realidad, vino a forzarte a crecer en una dirección que no habrías tenido el valor de seguir por tu cuenta. Lo que se necesita ahora es que aceptes el cambio de frecuencia. Observa cómo se comporta tu energía cuando te imaginas esa puerta abriéndose. ¿Hay miedo? ¿Hay enojo? ¿O hay solo una observación neutra, como quien mira a un fantasma que ya no tiene capacidad de asustar? La traición fue el martillo que rompió el cascarón de tu ingenuidad, y lo que sale de ti ahora es una fuerza que antes estaba dormida. El error que cometiste fue pensar que la traición decía algo sobre quién eres, cuando en realidad decía todo sobre quién es el otro. Absorbiste la culpa, cargaste con la vergüenza, te encerraste en un cuarto oscuro tratando de entender qué hiciste mal. Pero la verdad que comienza a brillar ahora, es que solo estabas en el lugar equivocado, con la vibración equivocada, aprendiendo la lección más difícil de todas, que no todo el que entra a tu casa tiene derecho a sentarse en tu mesa. Estás aprendiendo que tu valor no es algo que construyes, es algo que proteges. Y al proteger tu espacio, te acabas de convertir en alguien a quien nadie más puede manipular. Ese ciclo, que parece estar girando de vuelta para alcanzarte, en realidad se está cerrando para siempre. Ya no necesitas el papel de víctima, ya no necesitas la narrativa del traicionado. Eres el observador de tu propia historia, y el observador tiene el poder de editar el guión. Lo que está a tu puerta es solo la sombra de algo que ya superaste, aunque todavía no hayas tenido la oportunidad de probarlo en la práctica. Es como un último examen antes de un ascenso. Lo que antes era una herida abierta, ahora es solo una cicatriz que sirve como recordatorio de lo que nunca más permitirás. Cuando esa persona toque, ya no estarás en el lugar de quien espera una explicación, ni de quien busca una reconciliación. Estarás en el lugar de quien solo observa la verdad. El patrón que te trajo hasta aquí no fue un accidente, fue una construcción. Durante años operaste desde una creencia silenciosa de que tu bondad necesitaba probarse a través de tu disponibilidad. Creíste que, si abrías las puertas lo suficiente, si dabas tu tiempo, tu energía y tu silencio, la lealtad sería el retorno natural. Pero ese fue tu error de cálculo original. Confundiste tu valor con tu utilidad. Pensaste que ser esencial para alguien significaba ser insustituible en su vida, cuando en realidad solo te convertía en la herramienta más fácil de desechar una vez que cumplían su propósito. No atrajiste a esas personas por debilidad, sino por una luz que intentaron consumir porque no sabían cómo generar la propia. Ese patrón de permitir que otros entraran sin pedir permiso fue un mecanismo de supervivencia que adoptaste en el pasado, tal vez como un niño que necesitaba agradar para ser aceptado, o como un joven adulto que creía que el amor era una moneda de cambio. Aprendiste a ser el puerto seguro de quienes nunca tuvieron la intención de anclar. Imagina ahora tu vida como una casa construida en un terreno vasto y sagrado. Este terreno es tu espíritu,
tu patio interior, un lugar que debería estar intacto, protegido por muros altos e intencionales. Durante mucho tiempo dejaste los portones de ese patio abiertos, no por falta de inteligencia, sino por miedo a ser visto como alguien cerrado, egoísta o inaccesible. Dejaste que extraños caminaran por tu jardín mientras estabas demasiado ocupado cuidando la casa ajena. La traición que sentiste no vino de afuera hacia adentro. Comenzó en el momento en que permitiste que la cerca fuera derribada por aquellos que no estaban preparados para cuidar la belleza que cultivas ahí dentro. El invasor que toca a tu puerta este lunes no es un enemigo real. Es solo el reflejo de la cerca que dejaste abierta. Es el recordatorio de que tu espacio no es un lugar público. La energía que sientes ahora, esa rareza, ese peso, es solo el patio interior, reconociendo que el tiempo de visita terminó. Deja que esta aceptación se convierta en el sello de tu nuevo límite. El simple acto de escribir estas 3 palabras hace que esta percepción deje de ser un pensamiento pasajero y se convierta en una parte permanente de tu registro de conciencia. Escríbelo ahora, sin prisa, y luego regresa directamente a escucharme. Al reconocer esto, te das cuenta de que lo que llamaste traición no fue de ninguna manera una pérdida. Fue un ajuste de ruta violento, pero necesario para que dejaras de gastar tu vida en lo que no te pertenece. Esa persona que te traicionó hace meses, que ahora reaparece con la sutileza de quien cree que el camino sigue libre, ella es la prueba final de tu nueva arquitectura. No perdiste nada. Fuiste despojado de aquello que no podía ser llevado a la siguiente etapa de tu viaje. Tu valor no disminuyó ni un centímetro por el carácter de alguien que nunca supo qué hacer con tu presencia. Al contrario, fuiste purificado. La nueva perspectiva que necesitas abrazar es esta. La traición fue la poda necesaria para que tu árbol diera frutos que nadie más pudiera robar. No estás siendo castigado por el pasado, estás siendo preparado para una autoridad que aún no comprendes plenamente. Si esta verdad resonó en tu pecho, si trajo una paz que no sentías desde hace mucho tiempo, deja que tu gesto de dar like sea tu amén sin palabras. No como un registro, no como un número para alimentar sistemas, sino como un compromiso silencioso entre tú y lo que ha sido revelado aquí. Es tu acuerdo con la verdad, tu manera de decir que lo que fue nombrado hoy fue leído con precisión. Siente el peso de esa afirmación en tu propio silencio, dejando que tu acuerdo sea una frecuencia que emana de ti, sin que necesite explicaciones ni validación externa. Estás en un momento de transición, donde lo que sientes es lo que dicta la realidad, no lo que ves sucediendo en el plano físico. El invasor puede estar tocando, pero está tocando en una casa que ya cambió la cerradura, una casa donde la energía ahora es de soberanía, no de servidumbre. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar este reconocimiento exacto hoy. Tal vez sea esa persona que, como tú, ha estado trabajando incansablemente mientras la puerta permanece obstinadamente cerrada. Alguien que carga un peso pesado sin nunca quejarse, o tal vez sea ese amigo que se aisló, guardando el silencio de una traición que nadie más comprende. El rostro de esa persona está apareciendo en tu mente ahora, no por coincidencia, sino por diseño. Envía este mensaje a esa persona, no como una sugerencia común, sino como una entrega necesaria. No estás recomendando un contenido, estás siendo el vehículo de una revelación que fue designada para llegar a ella a través de tus manos, exactamente de la misma manera que llegó a ti por pura señalización. Antes de que este momento se cierre, quiero que ancles esta nueva autoridad en tu vida. No lo hagas como un deseo, ni como una esperanza lejana o una afirmación vacía. Hazlo como una confirmación solemne.
El acuerdo que se formó silenciosamente entre tu escucha y la verdad revelada a lo largo de esta transmisión es el cimiento sobre el que caminarás durante toda esta nueva temporada. Escribe lentamente, permitiendo que tus dedos realicen físicamente lo que tu espíritu ya declaró como una verdad inmutable. Deja que esta declaración sea el sello definitivo de quién eres y de quién te has convertido a través de esta purificación. Eres libre, eres restablecido, eres guardado, eres libre de todo el peso que no te pertenecía, de toda la culpa que intentaron poner sobre tus hombros por elecciones que no fueron tuyas, y de toda la sombra que intentó definir tu valor. Eres restablecido en tu lugar de origen, en la autoridad que siempre fue tuya y en la claridad que ahora guía cada uno de tus pasos con una firmeza que antes no existía. Eres guardado por la misma fuerza que trajo esta revelación hasta tu campo de visión hoy, protegiendo tu corazón contra los regresos del pasado y preparando tu futuro para recibir aquello que has sembrado en la verdad. Te das cuenta de que la rareza de este día no es una coincidencia ni un simple azar del calendario. El 15 de junio carga una frecuencia que sientes en la piel, un latido que no se explica por la lógica, sino por la resonancia. Hay un peso invisible que has cargado durante meses, una intuición que se ha agudizado a medida que el tiempo avanza, susurrando que algo histórico está a punto de regresar. Has sentido ese llamado, ¿verdad? Esa sensación de que el ciclo, que parecía cerrado, en realidad solo estaba esperando el momento adecuado para ser confrontado. Cuando la puerta se abre y el rostro de quien te traicionó aparece, el shock inicial no debe confundirse con fragilidad. Al contrario, es tu sistema de defensa espiritual reconociendo que la prueba final ha llegado. La traición que ocurrió hace meses dejó una cicatriz, pero esa cicatriz no es una señal de derrota. Es el mapa del territorio que reconquistaste. Si sentiste un sobresalto, si tu corazón se aceleró al leer estas palabras ahora, sabe que esa respuesta es la prueba de que estás alineado con lo que necesita ser resuelto. Tus dedos escribiendo estos 3 números son tu espíritu diciendo un sí silencioso. Es el más pequeño de los acuerdos, pero es un acuerdo real con tu destino. Escribe 888 y luego regresa inmediatamente a mí. Lo que fue enterrado está volviendo ahora no para atormentarte, sino para que puedas por fin dar el veredicto final. Muchas veces nuestra tendencia es huir del enfrentamiento, tratando de preservar una paz que es solo una fachada. Pero la paz real no se construye sobre el silencio de lo que necesita ser dicho. Se construye sobre la verdad que se encara cara a cara. Quien te traicionó no está volviendo para perjudicarte de nuevo. Está volviendo para servir como el espejo que confirmará cuánto has crecido. Ya no eres la persona que sufrió ese impacto en el pasado. Pasaste por el fuego y saliste con una resistencia que no existía antes. Analicemos el patrón, porque aquí es donde la mayoría se pierde. Atrajiste esta energía en el pasado, porque en ese momento operabas desde una carencia de reconocimiento. Creías, tal vez inconscientemente, que tu valor necesitaba ser validado por personas que no poseían la autoridad espiritual para definirte. Ese fue el error de interpretación. Entregaste la llave de tu patio interior a alguien que no sabía cómo cuidar el suelo, y al hacerlo, permitiste que la cerca quedara abierta, no por descuido, sino por miedo a ser quien realmente eres, alguien que no necesita pedir permiso para brillar. Imagina ahora tu patio interior, visualízalo como un lugar vasto, sagrado, donde habita tu esencia. Durante mucho tiempo dejaste los portones abiertos de par en par, esperando que alguien entrara y trajera el orden, la cura o la validación que sentías que faltaba. El invasor, ese que te traicionó, solo aprovechó la brecha que dejaste, movido por su propio miedo a asumir la gestión completa de su propia vida.
Pero mira bien, el invasor no es el culpable de que la cerca estuviera abierta. El invasor es solo el evento que te forzó a mirar la cerca. Ahora, tu tarea no es expulsar al invasor con enojo, sino cerrar los portones con autoridad. Estás aprendiendo que tu protección no viene de excluir a las personas, sino de mantener tus límites. Deja que el reconocimiento se vuelva permanente en tu registro personal. Escríbelo y regresa a mí. La traición, vista bajo esta óptica de luz, no fue una pérdida. Fue un ajuste de ruta. Sin ese golpe, habrías seguido caminando por un camino que no llevaba a tu propósito mayor. El traidor fue solo el mensajero que trajo, a través de un acto doloroso, la necesidad urgente de que miraras hacia adentro y retomaras tu soberanía. Lo que debe hacerse ahora es el cierre formal de este capítulo. Ya no hay deuda, ya no hay pendiente y sobre todo, ya no existe el poder que esa persona ejercía sobre tu paz. No necesitas venganza y no necesitas explicaciones. La persona que toca a tu puerta hoy, ya sea física o energéticamente, solo está verificando si tu patio aún está abierto. Cuando noten la firmeza de tus portones, la claridad de tu mirada y la calma de tu presencia, entenderán que ya no hay espacio para el juego que jugaban antes. El impacto que causarás, solo por estar en tu propia verdad, será la mayor cura que podrás ofrecerte a ti mismo. Y hablando de cura, si algo de este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, permite que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica, sino como un acuerdo solemne de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Hay alguien en tu círculo de convivencia que necesita desesperadamente este mensaje hoy. Alguien que ha estado trabajando agotadoramente mientras las puertas permanecen cerradas. Alguien que carga un silencio que nadie a su alrededor puede explicar. Y alguien que se ha aislado por no sentirse comprendido. Ese es el rostro que apareció en tu mente mientras yo hablaba. Envía este contenido no como una recomendación, sino como una entrega. Así como te fue entregado por indicación, cumple tu papel de portador de esta verdad para quien aún camina en la sombra del olvido. Antes de continuar, respira profundo. Siente cómo el aire llena cada espacio que antes estaba ocupado por la ansiedad. La claridad está aquí. Tu nueva temporada no se trata de lo que perdiste, se trata de lo que recuperaste. Estás listo para asumir tu posición. El pasado ya no tiene voz, porque tu autoridad, finalmente, está en casa. Lo que sientes al escuchar estas palabras no es solo una reacción emocional. Es el reconocimiento de una verdad que estaba dormida bajo las capas de tu rutina. Cuando alguien que eligió alejarse o actuar con deslealtad regresa justo ahora, a mediados del mes de junio, esto no ocurre por casualidad. No es una coincidencia del calendario. Hay una sincronía invisible operando detrás de escena en tu vida. Una mecánica precisa que atrae a la superficie aquello que aún necesita ser transmutado. ¿Te has preguntado por qué tanto esfuerzo resultó en silencio durante meses? La respuesta es que estabas siendo preparado para esta exacta demostración de fuerza. Necesitabas esta calma para entender que tu seguridad no dependía de la presencia o ausencia de quien sea. El regreso de estas personas no es una invitación a reabrir los portones de tu patio interior, sino una prueba definitiva de que la cerca, finalmente, está lo suficientemente alta para proteger tu jardín, el patrón con el que operaste durante tanto tiempo. Esa necesidad de validar tu valor a través de la lealtad ajena se está extinguiendo en este mismo momento. Ya no necesitas performar, ya no necesitas explicar tu ausencia y ya no necesitas justificar tu nueva postura. El error de interpretación que cometiste en el pasado fue creer que necesitabas ser accesible para ser amado. Pero, en realidad,
solo estabas exponiendo tu vulnerabilidad a quien no tenía la capacidad de honrarla. Ahora la perspectiva ha cambiado. Al ver estos rostros reaparecer, ya no sientes la desesperación del abandono ni la ansiedad de la reconciliación. Sientes la neutralidad de quien comprendió que su paz es una posesión innegociable. Cada movimiento que haces ahora, cada decisión de priorizar tu propio eje, es un mensaje silencioso, pero poderoso, enviado a todo tu entorno. Deja que este reconocimiento selle donde acaba de aterrizar. El simple acto de escribir estas 3 palabras, de forma consciente y presente, vuelve tu testimonio permanente en el registro de tu propia historia. Escribe esa frase, siente el peso de la decisión en tus dedos y después regresa inmediatamente a lo que estamos construyendo aquí. La solución para lo que enfrentas no exige ningún plan de acción complejo, ninguna estrategia de confrontación o intento de entender las motivaciones del otro. La única solución es tu permanencia en tu propio centro. Lo que se rompió en el pasado no necesita ser pegado, necesitaba ser convertido en polvo para que el nuevo terreno pudiera ser sembrado. Lo que vives ahora es el cierre de un ciclo kármico que se arrastró por demasiado tiempo. No intentes entender por qué ellos tocaron a tu puerta. Solo observa el hecho de que no te tambaleaste. Esa es la medida de tu crecimiento. Dejaste de ser la víctima de una circunstancia para convertirte en el guardián de tu propia esencia. La autoridad que emanas hoy es el resultado de todo lo que enfrentaste en silencio, mientras nadie miraba. Tu valor no es algo que construyes, es algo que revelas al dejar de esconder quién te has convertido verdaderamente. Cada día a partir de ahora será un reflejo de esta nueva frecuencia, donde la traición pierde su veneno porque retiraste el acceso que tenían a tu alma. Mantén esa postura. Respira la certeza de que la puerta que se cerró en aquel entonces fue la protección que garantizó tu evolución hoy. Lo que llega ahora llega solo para confirmar que ya no perteneces al lugar donde ellos aún intentan encontrar refugio. Tu dominio, tu casa interna y tu propósito están ahora en total alineación con la verdad que finalmente decidiste asumir. Hay una marca clara en todo lo que has vivido, una firma que diferencia lo que soportaste de lo que permitiste. Si algo dentro de ti ahora resuena como un reconocimiento profundo, si este movimiento de mirar atrás sin dolor ni rencor parece una victoria que conquistaste en silencio, deja tu amén sin palabras. No como un clic, no como una métrica, sino como un gesto de concordancia espiritual. Es tu sello silencioso sobre la verdad que fue revelada aquí hoy. Siente el peso de esta conciencia. Siente cómo el aire a tu alrededor parece más ligero ahora que el miedo a ser traicionado perdió su fuerza. Hay alguien en tu camino, alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente, que necesita desesperadamente escuchar exactamente lo que escuchaste ahora. Tal vez esa persona esté silenciosamente agotada, tal vez esté cargando el peso de una lealtad que nadie honró, o tal vez esté viviendo el aislamiento de quien no sabe que la puerta que se cerró fue, en realidad, una protección divina. No guardes esta revelación solo para ti. Envía este mensaje a esa alma. Hazlo no como una recomendación casual, sino como una entrega, un ministerio necesario para alguien que, como tú, está a punto de cruzar su propio portal de liberación. Antes de cerrar este viaje, antes de que regreses al curso de tu día, necesito que afirmes tu identidad. Escribe las palabras "Yo soy el elegido" en los comentarios abajo. No las escribas como un deseo, ni como una esperanza lejana. Escríbelas como una confirmación, un decreto de soberanía sobre tu propia vida. La alianza que se formó entre tu espíritu y la claridad que recibimos hoy es el cimiento sobre el que construirás todo tu próximo ciclo. Escríbelo con calma,
Siente cada letra. Deja que este comando se convierta en tu nueva postura de vida. Eres libre de las cadenas que te ataban al pasado. Eres restablecido en la autoridad que te fue conferida desde el principio. Eres guardado por el conocimiento de tu propia verdad, ahora inquebrantable. En este mismo momento, en todos los rincones del mundo, otros están recibiendo este mismo llamado, despertando a la misma realidad que acabas de abrazar. Eres parte de algo vasto, algo que no necesita alarde para ser real, algo que opera en la quietud absoluta de la conciencia. No estás solo en este camino, y tu fuerza es el reflejo de una red invisible que se conecta en el punto exacto donde la verdad es finalmente aceptada. Estás sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10.000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.